El restaurante La Perla, en el corazón de Colonia Roma, siempre había sido mi lugar favorito. Las paredes de ladrillo cubiertas de fotos antiguas, el aroma a ajo y albahaca flotando en el aire, y el tintineo cálido de los platos me hacían sentir en casa desde el momento en que cruzaba la puerta. Esa noche, el lugar estaba lleno de familias y risas, y por un instante quise creer que el calor en mi mesa era tan genuino como el que nos rodeaba. Emiliano había elegido este lugar para mi cumpleaños número 62, diciendo que recordaba cuánto me encantaba el mole poblano aquí. Su esposa, Valeria, estaba sentada frente a mí, con una sonrisa ensayada, amable, pero que nunca llegaba a sus ojos. El mesero sirvió un vino tinto profundo, traído de Valle de Guadalupe, llenando nuestras copas mientras Emiliano levantaba la suya hacia mí. Por mamá, dijo, con la voz cargada de cariño. Por ser la mujer más fuerte que conozco, sentí un nudo en la garganta al alzar mi copa. Por un momento, las sombras de viejas heridas se desvanecieron y me permití sentirme la mujer más afortunada en el salón. Entonces, sentí un roce leve en mi codo. Una mesera joven, con el cabello recogido en una coleta tensa, se inclinó como si fuera a limpiar migajas. Sus labios apenas se movieron. «No bebas eso», susurró, deslizando un papel doblado junto a mi plato antes de alejarse con naturalidad. Me quedé helada. Mis dedos, de pronto pesados, desdoblaron la nota bajo el borde del canasto de pan. «No bebas. Tu vida está en peligro». El murmullo de las conversaciones a mi alrededor se volvió un borrón. Mi corazón golpeaba contra mis costillas, pero mantuve el rostro sereno. Frente a mí, Valeria levantó su copa, con la mano temblando apenas. Emiliano giró, pidiéndole a otro mesero más pan. En ese instante tomé una decisión. Con una calma que me sorprendió, deslicé mi copa hacia el lugar de Valeria y la suya frente a mí. El vino lucía idéntico, oscuro y suave bajo las luces doradas. Forcé una sonrisa. Levanté la copa que ahora tenía frente a mí y dije: «Por la familia y por un año más juntos». Nuestras copas chocaron con un tintineo, la nota quemándome en el bolsillo, y esperé lo que vendría después. Al principio, nada parecía fuera de lo común. Emiliano comenzó a contar una anécdota sobre un cliente nuevo en su oficina, y yo asentía, fingiendo tomar pequeños sorbos de la copa que no era mía. Valeria sonreía, aunque sus ojos se desviaban hacia mí de vez en cuando. Contenía la respiración sin darme cuenta, esperando alguna señal de que la nota era una broma cruel. Entonces, 5 minutos después, comenzó. Valeria se llevó la mano al estómago, su tenedor chocó contra el plato, y murmuró algo que no alcancé a entender. Su rostro palideció. Gotas de sudor se formaron en su frente. Emiliano se inclinó de inmediato. Valeria, ¿qué pasa? Ella intentó levantarse, pero sus rodillas cedieron. El restaurante estalló en gritos y sillas que se arrastraban mientras otros comensales lo notaban. Emiliano la sostuvo antes de que cayera al suelo, su rostro desencajado por el pánico. «Que alguien llame a una ambulancia», gritó, con la voz quebrada. Me quedé inmóvil por un latido, mi propio pulso rugiendo en mis oídos. Luego sentí el papel en mi bolsillo y lo apreté fuerte, como si fuera lo único que me anclaba al momento. Me obligué a moverme. «No recojan esas copas», le dije al ayudante de mesero, que miraba con ojos desorbitados. Mi tono me sorprendió incluso a mí, firme, autoritario. «Déjenlas exactamente como están». En minutos, los paramédicos irrumpieron por la puerta, esquivando a los comensales sorprendidos. Se arrodillaron junto a Valeria, conectando monitores, haciendo preguntas que Emiliano no podía responder por el miedo. Me quedé sentada, con las manos cruzadas, el corazón temblando en mi pecho, pero mi rostro como una máscara. «La presión está cayendo», gritó un paramédico. La levantaron en una camilla, asegurándola con correas mientras Emiliano la seguía, aún sosteniendo su mano,
Me levanté en silencio, apoyándome en el respaldo de mi silla. Mientras la sacaban, caminé detrás, con el papel clavándose en mi palma. El trayecto en la ambulancia fue un borrón, la sirena aullando. Emiliano suplicándole a Valeria que se mantuviera despierta. Los paramédicos trabajando con urgencia precisa. Me senté rígida en un rincón, con los ojos en la vía intravenosa, la mente en el vino que no bebí. Las luces del centro de la ciudad destellaban contra las ventanas cuando llegamos a la entrada de urgencias. Las puertas se abrieron de golpe y los seguí adentro, preparándome para las respuestas que aguardaban del otro lado. El área de urgencias nos envolvió con su luz blanca y cruda, un contraste brutal con el resplandor cálido del restaurante. Las enfermeras se movían rápido, gritando datos vitales, conectando líneas, empujando a Valeria por puertas abatibles antes de que Emiliano o yo pudiéramos recuperar el aliento. Me senté junto a él en la sala de espera, con la nota arrugada en mi bolsillo. Un secreto que pesaba más con cada minuto. El tiempo se arrastraba. Emiliano se frotaba el rostro con las manos, murmurando que debía ser una intoxicación alimentaria, tal vez algo de la ensalada que pidió. Su certeza era desesperada, como si aferrarse a ella pudiera hacer la verdad. Por fin, un médico se acercó, con una tabla en la mano. Se presentó como el doctor Morales y nos indicó que lo siguiéramos a una pequeña sala de consulta. Su expresión era seria pero contenida. Su esposa está estable por ahora, le dijo a Emiliano, pero sus análisis muestran niveles extremadamente altos de digoxina. Emiliano parpadeó. No entiendo. ¿Qué es eso? Es un medicamento para el corazón, explicó el doctor Morales. Seguro en dosis pequeñas y recetadas, pero en la concentración que encontramos es tóxico. Combinado con alcohol puede ser letal. Las palabras resonaron en mis oídos. Digoxina. Recordé haber oído de ella hace años, cuando el esposo de una vecina fue tratado por arritmia. Mis dedos apretaron la nota. Emiliano negó con la cabeza, casi riendo. No puede ser. Valeria no toma nada así. Tiene que ser un error. No lo es, dije en voz baja. Saqué el papel doblado de mi bolsillo y lo puse sobre la mesa. El doctor Morales se inclinó, frunciendo el ceño al leer. Los ojos de Emiliano saltaron de mí a la nota, con incredulidad en su rostro. ¿De dónde sacaste eso? Una mesera en el restaurante me lo pasó, respondí. Por eso cambié las copas con ella. La boca de Emiliano se abrió, luego se cerró. Parecía un niño atrapado entre dos realidades: su esposa, la mujer que creía conocer, y la evidencia que ahora manchaba nuestra noche con veneno. El tono del doctor Morales fue firme. Tendremos que involucrar a la seguridad del hospital y notificar a la policía. Si tienen las copas del restaurante, deben conservarse. Asentí. Les dije que no limpiaran la mesa. Emiliano miró hacia abajo, sacudiendo la cabeza. Esto no tiene sentido. Ella estaba preocupada por ti. Siempre decía que parecías olvidadiza, que deberíamos considerar opciones de cuidado. Ella no. Pero recordé cada palabra cuidadosamente sembrada, cada sugerencia sutil sobre residencias de ancianos y poderes notariales, y sentí el suelo inclinarse bajo mis pies mientras me preparaba para lo que vendría. La detective Alejandra Ortiz llegó a la mañana siguiente, con una presencia calma pero directa, la clase de energía que dejaba claro que había visto familias desmoronarse antes. Pidió hablar conmigo a solas en una pequeña oficina junto a la sala de espera. Emiliano protestó, pero ella le recordó con suavidad que la investigación requería relatos claros, sin interrupciones. Comenzó con preguntas simples: cómo me sentía, qué recordaba de la noche. Luego, su mirada se agudizó. Señora Mendoza, ¿ha pasado algo inusual en los últimos meses? Algo que sugiera que alguien intentaba afectar su salud. Su pregunta abrió una puerta que no quería tocar. Le conté sobre los tés que Valeria insistía en que probara, mezclas relajantes que decía eran buenas para la memoria o la digestión. Después de tomarlos, me sentía inestable.
a veces tan agotada que tenía que acostarme. También había sopas, siempre entregadas con una sonrisa brillante, siempre seguidas de horas en que mi mente parecía envuelta en niebla. La detective Ortiz escribía rápido, su pluma raspando el papel. Alguien más notó esos cambios. Dudé. Luego asentí. Valeria llevaba un registro. Lo llamaba diario de olvidos. Apuntaba si me repetía o perdía algo, como si estuviera documentando. Las cejas de la detective se alzaron. Alguna vez le pidió que firmara algo. Sí, susurré. Papeles que dijo eran preventivos documentos financieros. Por si me pasaba algo, me dijo que Emiliano debía estar preparado, que era responsable. Recordé la pluma pesada en mi mano, la bruma detrás de mis ojos, la confianza que me obligué a extender. Ortiz dejó la pluma. Haremos análisis de laboratorio hoy, señora Mendoza. Si esto no fue algo de una sola vez, podrían quedar rastros de exposición prolongada. Eso nos dirá si alguien ha estado administrando dosis pequeñas con el tiempo. Sus palabras me estabilizaron y me asustaron a la vez. Pensé en las comidas, los tés, las correcciones suaves cuando olvidaba algún detalle trivial. Me había dicho que era la edad. Ahora no estaba segura de qué me pertenecía y que había sido escrito por la mano de alguien más. La detective se levantó, asegurándome que los resultados guiarían el próximo paso. Y supe que la verdad apenas comenzaba a salir a la luz. La detective Ortiz regresó esa tarde, esta vez con la joven mesera que me había pasado la nota. Se presentó como Marisol Vargas, estudiante de enfermería que trabajaba medio tiempo en La Perla. Se sentó frente a mí, con las manos retorcidas en su regazo, los ojos cargando un peso mucho mayor que sus años. Lamento si la asusté anoche. Comenzó suavemente, pero no podía quedarme callada cuando la vi. A ella pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Marisol asintió. A su nuera. La reconocí en cuanto entró. Hace 2 años se hacía llamar Valeria Ponce. Trabajaba como asistente médica cuando mi abuela la conoció. El cuarto pareció inclinarse. Ortiz se inclinó hacia adelante. Cuéntanos qué pasó. Marisol. Mi abuela era fuerte, dijo, con la voz temblorosa pero clara. Cocinaba, pagaba sus cuentas, lo recordaba todo. Luego esta mujer apareció. Al principio era amable, traía comida, ofrecía ayudar con mandados, pero después de unos meses, mi abuela empezó a olvidar cosas pequeñas. Valeria decía que era normal, que quizás era demencia. Incluso llevaba un registro, igual que el que usted describió. Sentí un nudo en el estómago. Marisol, insistió Ortiz con suavidad. ¿Cómo falleció tu abuela? Fallo cardíaco, dijeron. Pero nunca tuvo problemas del corazón. Su voz se quebró. Siempre creí que algo no estaba bien, pero no podía probarlo. Anoche, cuando la vi, la forma en que rondaba su copa, supe que lo estaba intentando de nuevo. El silencio que siguió fue pesado. Emiliano había salido durante la reunión, y me alegraba. Escuchar esto de una desconocida era casi demasiado para mí. No podía imaginar qué le haría a él. Respiré hondo y miré a Ortiz. Si ella falsificó registros sobre mí, si me presionó para firmar cosas, entonces ya podrían existir documentos. Ortiz asintió brevemente. Necesitaremos a su abogado involucrado lo antes posible. Saqué mi teléfono, con dedos temblorosos, y marqué el número. Mi abogado contestó al segundo timbre, y le dije que teníamos una emergencia. Al colgar, la mirada de Marisol se encontró con la mía, firme y sin vacilar. Ella había visto el patrón claramente, y yo ya no podía permitirme dudarlo. Mi abogado extendió los documentos sobre su escritorio, con la mandíbula tensa mientras explicaba lo que veía. Allí, en tinta negra, estaba mi propia firma bajo un apéndice de poder notarial y una cláusula de activación por competencia. Según esos papeles, en el momento en que me declararan incapaz de manejar mis asuntos, Emiliano, o más bien, Emiliano bajo la dirección de Valeria, tendría control inmediato sobre mis finanzas y propiedades.
Recordé vagamente ese día, la pluma pesada en mi mano, el cansancio oprimiendo mis ojos. Valeria había estado allí, animándome con su voz suave, diciendo que era solo una precaución, nada vinculante a menos que fuera necesario. Ahora veía lo que era una trampa tendida cuidadosamente durante meses. La voz de mi abogado fue cortante. Moveremos para anular esto de inmediato. Presentaré la solicitud al juzgado hoy. Notificaré a tus bancos y aseguraré que nada pueda ejecutarse en tu contra. Por ahora, todo está congelado. Guardó los papeles en una carpeta. Su tono no dejaba lugar a dudas. La puerta crujió entonces, y Emiliano entró. Con el rostro pálido, miró la carpeta, luego a mí. Mamá. No sabía que había llegado tan lejos. Su voz se quebró. Ella me dijo que era para protegerte, para facilitar las cosas después. Incluso me pidió que te convenciera de cambiar el título de la casa para evitar trámites. Yo se detuvo, sacudiendo la cabeza. No lo vi. El peso de sus palabras me aplastó. Podía escuchar la vergüenza en su voz, la forma en que lidiaba con su complicidad. Por un momento, la ira se encendió en mí, pero se consumió rápido, dejando solo agotamiento. Lo desenredaremos, dijo mi abogado con firmeza. La ley está de tu lado. Asentí, apretando las manos en mi regazo. Pero un pensamiento persistía como una sombra. Los documentos preventivos ya en marcha solo son protección para quienes quieren poder antes de que se les deba. Y ahora la evidencia era clara. Alguien había estado preparando firmar mi vida. Cuando la detective Ortiz me dijo que Valeria estaba despierta, supe que no podía evitarlo. Emiliano insistió en venir. Aunque el miedo pesaba en sus ojos, los tres entramos juntos a la habitación del hospital. Un oficial uniformado esperaba junto a la puerta, mientras Ortiz colocaba su teléfono en la mesa de noche, grabando con formalidad tranquila. Valeria yacía recostada en almohadas, pálida pero alerta. En cuanto vio a Emiliano, extendió la mano, con la voz temblorosa. No les crees, ¿verdad? A mí también me envenenaron. Somos víctimas los dos. Emiliano no se movió. Yo di un paso adelante, en cambio. La copa de la que bebiste era la mía. Una mesera me advirtió. No se suponía que tú estuvieras en esa cama. Su expresión titubeó por un segundo antes de forzar una risa frágil. Eso es absurdo. ¿Por qué te haría daño? El tono de Ortiz fue uniforme. Porque tenemos tu historial de búsqueda en varios dispositivos, consultas, sobredosis de digoxina, interacciones con alcohol, cómo imitar síntomas de demencia. También tenemos vínculos con un técnico de farmacia que desvió medicamentos. Y las grabaciones del restaurante muestran tu mano cerca de la copa de la señora Mendoza. La mandíbula de Valeria se tensó. Miró a Emiliano. No a mí. Lo hice por nosotros. Por ti. ¿No lo ves? Tu madre está envejeciendo. Olvida cosas. Se vuelve más lenta. Era mejor manejarlo. Una transición tranquila en lugar de caos. Manejarlo, repetí, la palabra amarga en mi boca. Sí, dijo, con la voz más afilada ahora. Mejor avanzar que arrastrar a los vivos. ¿Por qué deberíamos sufrir todos viendo su declive? Así ella estaría cómoda, y nosotros podríamos construir un futuro sin la carga. El rostro de Emiliano se desmoronó. ¿Llamas a mi madre una carga? Su voz se quebró. Ella me crió. Es la razón por la que tengo algún futuro. La máscara cayó por completo del rostro de Valeria entonces, sin rastro de afecto. Son ingenuos. Todos ustedes. Las familias gastan fortunas manteniendo vivos a los viejos cuando deberían soltar. Yo fui práctica. Eso es todo. La miré, sin reconocer a la mujer que había sonreído frente a mí en tantas cenas. Ortiz se levantó, haciendo una señal al oficial. Valeria Ponce está bajo arresto por intento de asesinato, con cargos adicionales pendientes. Mientras le leían sus derechos, Emiliano se llevó la mano a la frente, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Lo alcancé, estabilizándolo con lo único que me quedaba, mi presencia. Cuando se la llevaron esposada, el silencio que dejó fue más pesado que sus palabras.
pero también fue el primer silencio que sintió como verdad. El tribunal olía levemente a barniz y papel, un lugar donde la verdad y las mentiras se pesaban con el mismo tono solemne. Me senté en el estrado, con las manos cruzadas con fuerza, mientras el fiscal guiaba al toxicólogo a través de los resultados. Gráficas y números confirmaron lo que mi cuerpo ya sabía. Pequeñas dosis de digoxina se habían acumulado en mí durante meses, suficientes para imitar confusión y debilidad, suficientes para preparar el escenario para lo que Valeria había planeado. Marisol me siguió al estrado. Su voz tembló al principio, pero se estabilizó mientras describía el declive de su abuela bajo la identidad anterior de Valeria. Contó al jurado sobre las comidas, los registros, el fallo cardíaco repentino que nunca tuvo sentido. Cuando relató la noche de mi cumpleaños, cómo vio la mano de Valeria rondar mi copa. Sus ojos nunca dejaron a los jurados. El valor, claro e innegable, brotaba de ella con cada palabra. Luego vino Emiliano. Se paró más erguido de lo que esperaba, aunque el dolor tiraba de sus facciones. Me dejé convencer. Le dijo al tribunal. Pensé que mi madre estaba decayendo, porque Valeria me lo decía una y otra vez. Le creí a ella en lugar de a la mujer que me crió. Me avergüenzo de eso, pero ahora sé que fui manipulado. Y quiero que la verdad quede registrada. Escuchar esas palabras rompió algo en mí, pero también reparó. Por primera vez, él eligió creerme frente a todos, no solo a puertas cerradas. Cuando el jurado regresó, la voz del portavoz resonó en la sala silenciosa, culpable en todos los cargos, incluido intento de asesinato. Exhalé, no en triunfo, sino en un alivio cansado. La justicia había hablado, aunque las cicatrices que trazó en mí permanecerían mucho después de que el martillo golpeara. Tras el juicio, no pude volver a la casa en Polanco. Cada rincón me recordaba los meses que pasé dudando de mí misma, de las intrusiones cuidadosas de Valeria disfrazadas de bondad. La vendí en silencio y compré una pequeña casa en Coyoacán, donde el murmullo del mercado y las calles empedradas se extendían fuera de mis ventanas. El aire fresco olía a libertad, una limpieza que no sabía que necesitaba. Mi primer acto en ese nuevo hogar fue sentarme con mi abogado y reescribir todo: directivas médicas, instrucciones financieras, un cofirmante fiduciario que asegurara que nadie tuviera control total otra vez. Esta vez, cada línea fue elegida por mí, firmada con plena conciencia, una salvaguarda no de miedo, sino de propiedad. Marisol visitaba a menudo. Juntas comenzamos a dar charlas mensuales en el centro comunitario, enseñando a adultos mayores y sus familias cómo reconocer la manipulación disfrazada de cuidado. Ella hablaba de su abuela, yo hablaba de mí, y el cuarto siempre se llenaba de asentimientos silenciosos y ojos que reconocían los patrones. No éramos expertas por título, sino por supervivencia. Emiliano vino una vez, sentado al fondo, escuchando más que hablando. Capté su mirada al final. Y en ese vistazo estaba el comienzo de una nueva confianza entre nosotros, una construida en verdad en lugar de ilusión. El peso del silencio ya no me aplastaba, me impulsaba adelante, preguntando quién elegiría escuchar y quién se deslizaría silenciosamente. Un año después, mi casa en Coyoacán sentía como un lugar al que siempre había pertenecido. El jardín florecía lavanda rozando las ventanas, tomates pesados en la vid, un recordatorio de que la vida crece cuando se cuida con cariño. Esa noche preparé la mesa con platos sencillos y flores frescas, nada extravagante, solo lo suficiente para honrar a la compañía que elegí tener. Emiliano llegó primero, trayendo una botella de sidra. Sus pasos eran cuidadosos, pero más ligeros que antes, como si el peso que alguna vez llevó finalmente se hubiera aliviado. No lejos detrás, vino Marisol, con sus libros bajo el brazo, riendo sobre cómo los exámenes finales casi la consumieron. Dos vecinos en los que había aprendido a confiar se unieron también, llenando la casa con el tipo de calor que solo viene de las personas que llegan sin expectativas. Comimos despacio,
pasando platos de un lado a otro, la conversación tejiéndose entre nosotros como música. En un momento, Emiliano levantó su copa no con los brindis grandiosos de antes, sino con un reconocimiento tranquilo. Por elegir mejor, dijo, fue suficiente. Más tarde, cuando los últimos platos estaban apilados y las velas se consumían, noté el sobre sellado aún en el estante, la carta que Valeria envió desde la prisión, intacta, sus palabras sin poder, sin mi consentimiento para leerlas. Durante meses me había tentado, pero ahora era solo papel. Su influencia terminaba donde comenzaba mi negativa. Volvía la risa alrededor de mi mesa, sintiendo el zumbido de mi propio pulso, firme y claro. Habían intentado escribir mi final. Yo revisé el género,